Ok, en este video entonces vamos a ver cómo construir la interfaz gráfica para el caso de estudio del cálculo de impuesto de vehículos. Si revisamos el caso de estudio, pues ahí aparece toda la descripción, pero en este caso nos va a interesar entonces este bosquejo de la interfaz gráfica que aparece ahí. Y más adelante también nos va a interesar el modelo de la interfaz gráfica que aparece al final del documento. Entonces la idea es que vamos a construir esta interfaz. Entonces nos vamos para Eclipse y allí, utilizando el plugin de Window Builder, vamos a construir esos elementos. Pues lo primero que tenemos que hacer es crear el proyecto de Java donde vamos a construir la interfaz. Entonces lo vamos a llamar cálculo impuesto vehículo. Impuesto vehículo. Listo. Creamos el proyecto y le agregamos un paquete que se llama interfaz. Y allí es donde vamos a poner las clases de la interfaz. Bien, una vez tengo el paquete, entonces tengo que pensar en cómo construir estos elementos de acá. Como vemos en el bosquejo, la interfaz está dividida en 3 secciones de datos del vehículo, descuento y resultados. Entonces vamos a crear un panel para cada una de esas secciones que luego agregaremos a la ventana principal. Entonces, con el plugin de Window Builder, para crear el panel le damos clic en el botón que nos aparece en la barra de herramientas, luego seleccionamos Swing y seleccionamos JPanel. Le damos un nombre al panel. Para eso nos fijamos en el nombre que aparece en el modelo de la interfaz, que es panel vehículo. Este va a ser el panel de la parte superior. Entonces le damos el nombre y le damos finalizar. Él nos crea entonces la clase panel vehículo que extiende de JPanel y nos la abre con un editor especial que tiene 2 pestañas en la parte de abajo, la de código fuente y la de diseño. Nos pasamos para la pestaña de diseño, donde él nos va a mostrar como el lienzo, digamos, donde vamos a poner los controles que va a contener dicho panel. Una vez nos carga entonces el diseñador, vamos a maximizarlo acá para que se vea. La idea aquí es empezar a agregar los elementos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir definir el distribuidor gráfico que vamos a utilizar. Para este caso, como el formulario está arreglado en forma de cuadrícula, podemos utilizar el Grid Layout. Entonces seleccionamos aquí Grid Layout y se lo agregamos al panel. Una vez se lo agreguemos, acá en la parte de propiedades le decimos de cuántas filas y cuántas columnas va a ser. Si nos fijamos acá, podemos ver que este panel o este Grid Layout tendrá 5 filas y 2 columnas. Entonces eso se lo configuramos acá. En las columnas le ponemos 2, que es el valor que vamos a configurar, y en filas le ponemos 5. Estos dos propiedades o valores que hay acá son para configurar un espacio entre filas y columnas, para que no quede muy apeñuscado los controles. Entonces lo voy a poner 5, eso se refiere a 5 píxeles, para que se vea un poco mejor. Listo. Ya configurando esto, nos podemos fijar en el código para ver que ya Eclipse pues nos va agregando, o en este caso el plugin Window Builder nos va creando las líneas de código correspondientes a lo que estamos haciendo acá en el diseñador. Entonces ya lo que resta aquí pues es agregar los controles, aunque primero vamos a ponerle ese título que aparece ahí, datos de vehículo. Para eso tenemos que configurar el borde del panel. Entonces seleccionamos el panel y nos vamos a la propiedad border, le damos clic al botón con 3 puntos que aparece y él nos abre un diálogo para seleccionar el tipo de borde. En esta lista de selección escogemos la opción Title Border, o sea, borde con título,
y acá en título le damos el título que queremos. En este caso será datos del vehículo. Listo. Como vemos que el título aparece azul, entonces acá en la opción Title Color seleccionamos el goterero y le decimos que queremos que el título sea azul. Le damos OK. Entonces ya nos aparece ahí datos del vehículo. Ahora sí, nos podemos disponer a agregar los controles. Recuerden que en un grid layout los controles se agregan en el orden que quiero que aparezcan. Entonces la idea es ir agregándolos de izquierda a derecha. Primero el label o etiqueta, luego el campo de texto, luego el label, luego el campo de texto y así sucesivamente. Entonces seleccionamos primero el componente JLabel acá en la sección Components y lo agregamos al panel. Le damos el texto que aparece, marca, y luego agregamos el text field. La idea es que se agregue después, entonces fíjense que aquí aparece una linecita roja para agregarlo después del control anterior. Entonces le doy ahí, él me lo pone abajo, pero eso es porque todavía no he llenado todo el grid. Apenas lo llene, él me lo empieza a organizar como debe ser. Entonces a este no le voy a poner texto, pero sí me debo asegurar de ponerle un nombre a la variable que lo va a representar ya en el código. En este caso le voy a poner tf marca. El tf es para indicar que es un test field. Listo, entonces ya tengo el control. Luego el siguiente label, esto. Este es línea. Luego el siguiente campo de texto. También le doy un nombre. En este caso tf línea. Luego el siguiente label, que es modelo. Luego el siguiente campo de texto, le pongo tf modelo. Pueden ver que ya él me lo empieza a organizar como debe ser, de acuerdo al layout que le definí. Luego sigue valor, entonces otro label que le ponemos el texto valor, y luego otro test field que lo vamos a llamar tf valor. Como ven acá en el diseño, el botón está a la derecha y aquí en este espacio no hay nada. En este caso, como estamos utilizando este grid layout, él los organiza siempre en orden. Entonces lo que podemos hacer es agregar un label que quede en la parte izquierda y le borramos el texto para que quede vacío. Y así cuando agregue el botón me va a aparecer en la parte derecha. Al botón le agregamos el texto, que es buscar, y ya tenemos configurado el panel vehículo. ¿Sí? Aquí se ve grande, pero lo puedo acortar un poquito pues para cuadrarlo, aunque esto aquí no tiene efecto ya que el tamaño se va a ver una vez lo agreguemos a la ventana. Lo que sí nos falta hacer acá, de acuerdo a cómo está configurada este diseño de la interfaz, es poner en negrita los labels. Entonces los puedo seleccionar todos utilizando la tecla Shift. Y me voy para la propiedad Font, le doy clic al botón con los tres punticos y selecciono la opción Bold para que aparezca en negrita. Y también el campo de texto tf valor, como es un campo que vamos a utilizar para mostrar datos, entonces simplemente le decimos que no es editable, porque ahí el usuario no va a poder ingresar valores. Entonces lo selecciono y busco la opción Editable o editable y me aseguro de que quede en falso. Listo. Él cambia ahí de color y eso quiere decir que ya no se puede utilizar para insertar datos. Entonces este sería básicamente el panel vehículo. Listo. Vamos entonces a construir el siguiente panel y luego ya así cuando los tengamos todos empezamos a agregarle los métodos necesarios. Entonces para agregar el siguiente panel hacemos el mismo proceso. Selecciono el paquete, selecciono acá la opción Swing, JPanel y le agrego el nombre. En este caso el segundo panel se llama panel descuentos. Listo. Entonces lo mismo me paso para el diseñador. Aquí tengo el lienzo en blanco.
A ver, maximicémoslo, listo. Entonces, si me fijo acá en el diseño, este panel de descuentos también tiene una distribución en cuadrícula. En este caso sería una cuadrícula de 2 filas por 2 columnas. Entonces, le hago el mismo proceso. Le agrego el grid layout, le defino acá cuántas filas y cuántas columnas. En este caso van a ser 2 filas. También le voy a poner el espacio de 5 píxeles, 2 columnas. Listo. Luego le defino el borde con el título. Entonces me voy para la opción borde, selecciono Title Border, le doy el título que es descuentos y le pongo el color azul y le doy OK. Y luego ya sí agrego los controles. Para este caso, los controles que tenemos que agregar son controles checkbox, o sea, casillas de selección. Entonces, acá en la sección de componentes, busco el checkbox, aquí está J checkbox, y lo agrego. ¿Sí? La idea es que a medida que lo agregue le puedo ir poniendo el texto. Entonces, este se va a llamar pronto pago, entonces le pongo acá el texto pronto pago. Listo. Igual él también me los agrega en orden, entonces agrego el siguiente, que es traslado de cuenta. Entonces selecciono otro checkbox, lo pongo después y escribo traslado de cuenta. Perdón. Como acá me equivoqué, para corregirlo me vengo acá a la propiedad text y hago la modificación, traslado de cuenta. Y por último, servicio público. Entonces selecciono otro checkbox y lo agrego acá, le pongo servicio público. Entonces miren que él ya me lo organizó. Igualmente, si quiero que aparezca un poquito más pequeño, pues disminuyo el tamaño del panel. Listo. Y ahí ya tendría el panel de la mitad listo. Solo me quedaría faltando el tercer panel, ¿sí? Que se llama panel resultados. Entonces igualmente agrego acá otro JPanel, le doy el nombre panel resultados y lo creo. Me paso para el diseñador y lo mismo, me fijo acá. Este también tiene una distribución en cuadrícula. Para este caso vamos a obviar estos dos botones, opción 1 y opción 2. Entonces podríamos decir que la cuadrícula de ese panel resultado va a ser de 2 filas por 3 columnas. Entonces lo configuro acá. Primero le agrego el tipo grid layout y luego le digo acá que va a ser de 3 columnas por 2 filas. Y también le voy a poner el espacio. ¿Sí? Listo. Lo mismo con el borde. Entonces me voy para el borde, selecciono la opción Title Border y le pongo el texto que es resultados y el color azul para que quede como está en el diseño y le doy OK. Listo. Entonces ahí tengo ya los resultados y ya simplemente agrego los controles. Acá similar a como hicimos en el primer panel, estas dos primeras cuadrículas están vacías, entonces puedo agregar 2 labels que no tengan ningún texto. Listo. Entonces ahí agregué el primero y luego agrego otro y también le borro el texto. Listo. Lo que sigue entonces es el botón limpiar. Entonces selecciono el componente JButton y lo agrego y le escribo el texto limpiar. Luego seguiría la etiqueta total a pagar. Entonces selecciono un JLabel y a este sí le pongo el texto total a pagar. Y luego seguiría un campo de texto que no es editable. Listo. Entonces agrego el JTextField y le doy el nombre. Entonces pongámosle a este TF total a pagar. Listo. Y finalmente el botón, ¿sí? Que tiene como texto calcular. Listo. Entonces ya tengo el panel de resultados, simplemente me falta a la etiqueta ponerla en negrilla. Entonces selecciono total a pagar, me voy para la opción font y le doy la opción bold. Y a este campo de texto decirle que no es editable. Y en este caso, miren que él muestra tanto este como el del primer panel, el de TF valor, lo muestran azul. Entonces eso nos faltó ahorita. Vamos a hacerlo acá y luego lo hacemos en el otro panel. Entonces acá selecciono el campo de texto
y para modificarle el color de la letra me voy a la opción o a la propiedad foreground. ¿Sí? En esa propiedad le doy clic al botón azul, al botón de 3 puntos y en la opción selecciono azul en este caso. Listo, pues por ahora no se ve porque no tiene ningún texto. Listo, guardemos todo, vámonos para panel vehículo y hagamos lo mismo con este TF valor que no lo habíamos hecho ahorita. ¿Sí? Entonces selecciono acá foreground y le digo que va a ser azul. Listo. Entonces ya tengo los 3 paneles. Vamos a disminuir este también pues para que se vea un poco mejor. Listo. Aquí en el segundo panel, en el panel descuentos, hace falta algo, y es que como posteriormente vamos a necesitar acceder a estos controles, yo necesito que me aparezcan como atributos dentro de la clase, que actualmente no aparecen. Para eso, yo lo que hago es utilizar una opción que me da este plugin, que es exponer el componente. Entonces yo selecciono, en este caso, los 3 checkbox, le doy clic derecho y le doy en la opción Expose Component. Él me pregunta cuál es el nombre del método que quiero asociar a ese componente. Yo le doy OK porque en realidad estos métodos no nos van a interesar, entonces los podemos borrar. Cuando le doy OK, si me paso para el código, puedo ver que ya aparecen los 3 checkbox como atributos de la clase panel descuento y los 3 métodos accesorios, o sea, los métodos get que me devuelven esos objetos, pero en este caso como yo no los necesito, los puedo borrar. Listo, entonces ya me quedan los 3 atributos. Eso es lo que hace Expose Component, ¿sí? Normalmente este plugin solo expone los componentes o crea los atributos para los componentes de tipo TestField. Si yo me fijo en el panel vehículos, en el primero que creamos, miren que aquí aparecen los atributos de tipo JTestField, que son los que él expone por defecto. Listo, los otros me toca hacerlo ya manualmente, digamos. Bien, entonces ya tengo los 3 paneles. ¿Qué me hace falta? Me hace falta crear la ventana para agregarlos. Entonces, aquí en el proyecto, me paro nuevamente en el paquete interfaz, le doy en el botón del plugin, selecciono la opción Swing y dentro de Swing selecciono ya JFrame. Listo. El nombre que le voy a poner a ese pues debe ser igual al modelo que tenemos acá, que se llama Interfaz Impuestos Carro. En realidad en este caso pues digamos que habría una especie de error ya que estamos llamando siempre vehículo, entonces cambiémosle ese carro a vehículo. Listo. Un pequeño cambio que vamos a hacer. Entonces pongámosle Interfaz Impuesto Vehículo. Listo. Y le doy finalizar. Entonces, similar que con los paneles, él me va a crear una clase. Listo. Perdón, acá me equivoqué. Él me va a crear aquí la clase y si me paso para el diseñador, me aparece el espacio para agregar los componentes a la ventana o al JFrame. En este caso, el JFrame lo voy a organizar de acuerdo a este diseño de la interfaz, poniéndole los 3 paneles, uno en la parte superior, otro en el centro y otro abajo. Entonces en este caso puedo utilizar el border layout que me ofrece la opción de agregar componentes en el norte, en el sur, en el centro, en el este y en el oeste. Entonces en este caso yo puedo agregar un panel en el norte, otro en el centro y otro en el sur. Entonces para agregar el panel, cuando yo los creo, él aquí en la paleta me los pone al final, donde dice, bueno, en este caso no aparece. Raro, algunas veces aparecen y otras no. Listo. Pero no importa, si no aparecen por acá en algún lado los paneles que he creado, simplemente aquí en la parte de arriba, ¿sí?, hay una opción que dice Choose Component. Selecciono esa opción y acá ingreso el nombre del componente que quiero. En este caso quiero panel vehículo. Listo. Escribo panel, ahí me salen las opciones. Aquí al final aparece panel vehículo. Selecciono ese y me dirijo a la ventana para agregarlo donde quiero. En este caso el panel vehículo lo quiero agregar en el norte. Entonces le doy clic ahí, lo agrego en el norte y él me pone el panel vehículo ahí. Listo. Luego agrego el panel descuentos.
Listo, entonces selecciono panel descuentos, le doy OK y lo agrego en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Con este border layout, cualquier componente que yo agrego en el centro se expande para llenar todo el espacio. Si en los demás lados, o sea, si en el sur, en el este, en el oeste o arriba no hay ningún componente, él ocuparía todo el espacio. En este caso, pues no ocupa el espacio del norte, pues porque en el norte ya hay un componente, pero en el sur no hay nada, entonces él lo llena. Sin embargo, yo aún así puedo agregar el último componente, que sería panel resultados. Entonces, selecciono panel resultados y me paro acá en la parte de abajo y miren que ahí me selecciona o me resalta la parte sur. Entonces yo le doy clic ahí y él me agrega el componente de resultados. Entonces, ya lo que yo puedo hacer es cuadrar un poco el tamaño de la ventana, ¿sí?, para que el componente del medio pues no quede muy grande. Bien, ya lo que me falta es, yo no quiero que puedan maximizar o agrandar la ventana porque eso me va a descuadrar la interfaz. Entonces simplemente selecciono la ventana y busco la opción Resizable, ¿sí?, y la dejo en falso. Así ya no se puede maximizar ni cambiarle el tamaño a la ventana. Y por último le pongo acá un título. En este caso, el título se llama Cálculo Impuestos. Entonces me paro sobre la ventana y busco la propiedad Title. Y en la propiedad Title le escribo Cálculo Impuestos. Listo. Y ese sería el título. Bien, guardamos. Y entonces ya tenemos el coco de la interfaz. Listo, todavía falta agregar algunos métodos que son necesarios para la interfaz.